Bienvenidos a este tema que es anatomía macroscópica del oído. Aquí lo que trataré de hacer para ustedes es mostrarles, sobre todo a través de el estudio de un hueso temporal, cómo está configurado el oído, tanto la parte del laberinto anterior como posterior, y todas las diferentes partes que envuelven a esta importante estructura anatómica. Primero hablar del pabellón auricular. El pabellón auricular tiene diferentes partes que deben de conocer. Tenemos el hélix, ¿ok? Todo esto es el hélix, con la raíz del hélix. Tenemos las llamadas fosa triangular, ¿ok? Y fosa escafoidea, ¿ok? Que viene aquí atrás. La concha, que es todo esto, la concha, el conducto auditivo, el trago y una estructura contraria que es el antitrago. De la misma manera, tenemos el hélix y una estructura contraria que es el antehélix, ¿ok? Y el lóbulo de la oreja, junto a la escotadura intertrágica. Esta configuración del pabellón auricular es específica para tratar de captar de la mejor manera los posibles sonidos que reciba nuestro pabellón. A pesar de que, a diferencia de otras especies, nosotros ya no tenemos, en la mayoría de los casos, la posibilidad de mover y orientar los pabellones auriculares hacia una fuente de sonido específica, nuestros pabellones están diseñados para tratar de captar lo más posible. Por otro lado, el pabellón auricular tiene estas medidas. Está orientado un poco hacia atrás, aproximadamente en una angulación de 15 a 20 grados, mide normalmente, dependiendo las personas, pero va de 5,5 a 7 centímetros, y protruye aproximadamente 1,5 a 2 centímetros desde la superficie del cráneo. Aquí vemos de nuevo entonces esas estructuras, la fosa triangular, la escafa del oído, que es esto que está aquí, o fosa escafoidea, ¿okay? El hélix, antehélix, trago, antitrago y el lóbulo de la oreja, y aquí sería el conducto y esto es la concha. El oído entonces tiene tres partes. La primera es el llamado oído externo, y el oído externo está conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, que el conducto auditivo externo tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea, ¿ok? Y vean cómo la piel, ¿ok? Que aquí la voy señalando, en la parte de la porción ósea está completamente adherida al hueso y al periósteo del hueso. ¿Okay? Por eso la manipulación también de esta área es sumamente dolorosa, y el oído externo termina en la membrana del tímpano. El tímpano tiene tres capas que ahorita vamos a mencionar. Después tenemos la caja timpánica, ¿okay? Que es esta área de aquí, que forma parte del oído medio. Yo les he comentado previamente que el oído medio se forma de tres espacios: la trompa de Eustaquio, que se encarga de meter aire a la caja timpánica, la caja timpánica propiamente dicha, que se divide en epi, meso e hipotímpano, y las celdillas neumatizadas de la mastoides. Entonces son tres partes que tiene el oído medio: trompa de Eustaquio, caja timpánica y mastoides. Y vemos que dentro del oído medio está suspendida por diferentes ligamentos y articulaciones la cadena osicular, el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo está comunicado al oído interno a través de la ventana oval, ¿okay? Con la cual los movimientos que se transmiten por la cadena osicular, y que esto vamos a hablar un poco más en la plática de fisiología auditiva, se van a transmitir hacia los líquidos intracocleares para que sean entonces sensados por las células ciliadas y enviados como estímulos eléctricos a través del nervio auditivo. Todo esto es el llamado oído interno, que el oído interno tiene dos partes: un laberinto anterior y un laberinto posterior. Y el laberinto posterior se compone del vestíbulo. Hablamos de vestíbulo como la porción ósea que recubre a dos órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, y tenemos los canales semicirculares, 3 de cada lado. Aquí vemos también esquematizado el saco endolinfático y el ducto endolinfático a través del cual se drena la endolinfa hacia el líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos la membrana timpánica. Vean que la membrana timpánica tiene diferentes relieves.
Esto es un oído derecho. Sabemos que es un oído derecho porque vemos un poco más prominente la pared anterior del conducto, porque vemos el triángulo luminoso de Politzer, que siempre va a ser anterior, porque vemos a través de la membrana timpánica la tuba auditiva, por eso se ve este espacio oscuro ahí detrás, que es el que mete aire, la trompa de Eustaquio, y que siempre es anteroinferior, y porque vemos la posición del martillo orientada de esta manera, donde la apófisis corta el martillo y el manubrio del martillo siempre se van a orientar así, como una flecha que va hacia adelante. Entonces esto nos dice que es un oído derecho. Vemos aquí cómo se observa el annulus, el área de inserción de la membrana timpánica, ¿okay?, en este borde del conducto, y ese annulus va a terminar en dos ligamentos, un ligamento tímpano-maleolar anterior, que va aquí hacia la apófisis corta, y un ligamento tímpano-maleolar posterior que va a venir aquí. ¿Okay? Todo lo que está debajo de estos ligamentos tímpano-maleolares, es decir, toda esta área, es la llamada pars tensa, y lo que está encima es la pars flácida. Se llaman tensa y flácida justamente porque esta es más rígida y esta es más débil, y eso ocurre porque la pars tensa tiene 3 capas, mientras que la pars flácida solo tiene 2. La pars tensa tiene una capa epitelial, piel, igual a la del conducto, esa es la capa epitelial, la capa media, ¿okay?, que es una capa de fibras musculares circunferenciales y radiales, y una capa de mucosa, que es la capa interna, mientras que la pars flácida no tiene esa capa media. ¿Okay? ¿Qué relieves podemos ver a través de la membrana timpánica? Aquí vemos posterior al martillo este relieve que representa al yunque. Por otro lado, vemos estos otros espacios aéreos que nos representan las celdillas hipotimpánicas. Si nosotros removemos el tímpano, entonces vamos a ver esto: la tuba auditiva, donde la estábamos viendo, el martillo, el yunque, este espacio sin hueso que se llama muesca de Rivinus, a través de la cual podemos ver la cabeza del martillo, el cuello del martillo y esa apófisis corta. Vemos la cuerda del tímpano, nervio encargado de la percepción de los sabores en la mitad de la lengua. Unido a la articulación del yunque vemos la articulación incudo-estapedial, y esto aquí es el estribo, con la ventana oval aquí, el músculo tensor del estribo también aquí, y esas celdillas hipotimpánicas que estábamos viendo también a través del tímpano, y esta prominencia que es el llamado promontorio. El promontorio nos representa el giro basal de la cóclea. Estas son membranas timpánicas normales. Entonces vemos aquí oídos del lado izquierdo, vean la posición del martillo, el triángulo luminoso y la prominencia de la pared anterior, y oídos del lado derecho. Y es importante saber distinguir tímpanos normales de anormales. Todos estos son tímpanos normales en diferentes circunstancias. Esto, ¿okay?, a pesar de que vemos más vascularidad, es un tímpano completamente normal y sano. ¿Okay? Vean cómo es diferente de este tímpano, que es un poco más opaco en algunas áreas, este aún más opaco, pero aún mantiene buena traslucidez, y vean este que es el tímpano de un niño que está con un llanto en ese momento, en el momento que estamos haciendo la otoscopía, y por eso vemos todo ese aumento de la trama vascular, y vemos entonces todo ese tímpano ingurgitado porque el niño está con llanto. No por eso es un tímpano anormal. La cadena de huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo, y vemos aquí, por ejemplo, en el martillo la carilla articular para el yunque, vemos en el yunque la carilla articular para el martillo, vemos esta que es la apófisis larga del yunque y la apófisis corta del yunque. A la apófisis larga se va a unir la carilla articular del estribo. El estribo tiene 2 cruras, una crura anterior y una crura posterior, y esta que es la platina del estribo. Este es el manubrio o mango del martillo, y esa pequeña apófisis corta que ya habíamos visto antes, a la cual se le unen los ligamentos tímpano-maleolares. Aquí vemos la cadena de huesecillos articulada en un hueso temporal. Entonces vemos de nuevo al martillo. Este es un paciente que está en posición quirúrgica. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. ¿Okay?
Aquí imaginen que lo que hicimos fue remover la pared postero-superior del conducto auditivo externo que vendría aquí. Aquí mantenemos la pared antero-inferior del conducto auditivo externo y este sería el espacio de la caja timpánica. Aquí ya estamos comunicando todo también con las celdillas de la mastoides. Entonces lo que estamos viendo aquí es la cadena, que es el manubrio del martillo, la cabeza del martillo articulado con el yunque, la rama larga del yunque, y aquí su carilla articular con el capitulum del estribo y las dos cruras del estribo. Aquí estaría entonces la ventana oval, esta es la ventana redonda, y aquí vemos el nervio facial en esa posición que viene hacia acá el nervio facial para después dar una vuelta y entrar al conducto auditivo interno. Esto es el canal semicircular horizontal y esto que vemos más azul es la representación del seno sigmoideo. Lo vamos a ver más adelante. La trompa faringotimpánica entonces tiene un tercio óseo y 2/3 cartilaginosos, a diferencia del conducto auditivo externo, que tiene 1/3 cartilaginoso y 2/3 óseos. Y recuerden que en el conducto esos tercios óseos tienen la piel muy adherida, por lo tanto genera mucho dolor cuando tratamos de limpiar, por ejemplo, un tapón de cerumen o cualquier otro detritus que tengamos en el conducto auditivo externo. La tuba faringotimpánica encima tiene un canal a través del cual pasa el músculo tensor del tímpano, músculo encargado de generar una contracción del mango del martillo brusca cuando recibimos estímulos superiores a los 70 decibeles. Y tenemos 3 músculos que controlan la trompa de Eustaquio, que son el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar y el músculo salpingofaríngeo. Todos estos pueden estar afectados, por ejemplo, en pacientes con labio y paladar hendido. De ahí que los pacientes con labio y paladar hendido tienen una mala función tubaria. El hueso temporal como tal tiene 5 porciones. La porción escamosa o escama del temporal, que es todo esto. Vean las impresiones vasculares en ella. La porción petrosa, que es la porción posterior y no vemos en este esquema. La porción timpánica o hueso timpanal, que es el anillo timpanal que tenemos aquí. La apófisis mastoides o porción mastoidea, que es todo esto, y hay quien considera a la apófisis estiloides como la quinta parte del hueso temporal. Vemos que a todas estas se adhieren diferentes músculos, el músculo temporal, en el proceso cigomático también la inserción del macetero, los músculos estilogloso, estilofaringio y estiloioideo que se unen aquí a la apófisis estiloides, el músculo esternocleidomastoideo y el digástrico principalmente que se unen aquí a la apófisis mastoides, entre otros. Y aquí vemos la inserción del músculo auricular posterior, que es el que en algunas personas aún permite el movimiento de la orejita. Entonces esto es una disección, les voy a mostrar una disección de un hueso temporal para que vayamos viendo diferentes cosas de anatomía del hueso temporal. Tenemos el conducto auditivo externo, esto es un hueso temporal del lado derecho. Aquí tenemos la raíz del zigoma, la apófisis estiloides, la mastoides, esto es la mastoides, la ranura digástrica, inserción del músculo digástrico, sutura occipito-temporal, la línea temporal superficial, que es una representación de la diferencia entre fosa media y fosa posterior, hasta donde termina la mastoides. Arriba de esto ya tenemos solo fosa media y lóbulo temporal, aquí la raíz del zigoma. Y bueno, delante del conducto auditivo externo tenemos la fosa glenoidea donde se articula la mandíbula. Vemos ahora la porción posterior del hueso temporal, la estamos viendo de arriba hacia abajo, y en esa porción posterior vemos una estructura que es la eminencia arcuata, que es la representación del canal semicircular superior. Todo esto es el ápex, el ápex petroso, aquí la punta del ápex petroso. A este nivel encontraríamos el techo este sería el piso de la fosa media y el techo de la cavidad timpánica y aquí la cara medial de la escama del temporal. Si lo vemos ahora desde abajo, vemos la salida del conducto auditivo interno con los nervios 7 y 8 saliendo de ahí, vemos los pares craneanes bajos, vemos aquí parte del quinto nervio craneal, trigémino, y vemos el nervio petroso. Entonces todo esto sería el ápex petroso. Y aquí vemos la impresión del seno sigmoides. Vamos a poner un hueso, este hueso nuestro, en posición quirúrgica. Y lo que vamos a ir viendo en este hueso es
Si nosotros fresáramos este hueso, como si quisiéramos hacer una mastoidectomía, comenzaríamos fresando en estas posiciones debajo de la línea temporal superficial para exponer todas las celdillas de la mastoides.